Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Es un placer contar con Íñigo Domínguez, un buen amigo, un excelente periodista, actualmente periodista en El País, pero 15 años corresponsal del diario El Correo en Roma. ¿Ahí te surgió el interés por la mafia o ya te venía de antes, o fue estar en Italia? Bueno, el hecho de estar en Italia de corresponsal hace que una de tus obligaciones sea saber un poco de Italia, del país en el que estás, en este caso Italia, y de sus principales fuentes de información, ¿no? Pues en Italia hay muchas y múltiples, pues la política italiana, el Vaticano, el fútbol, Venecia, Nápoles, el arte y la mafia. Y la mafia, pues, es un tema que cuando llegas pues siempre tienes curiosidad, pero chocas con un muro de tu propia ignorancia, ¿no? Y que es un fenómeno vastísimo y con una historia como la del propio país, porque nace a la vez que Italia, ¿no? Al mismo tiempo. Y nada, yo no tenía ni idea. Bueno, sabía las cosas de las películas, ¿no? Y de las películas estadounidenses sobre la mafia, porque de películas sobre la mafia italianas casi no había visto, ¿no? Viste después, claro. Salvo un poco La Piovra, que era una serie de televisión, que también fue muy importante para divulgar la mafia y llegó a España en los 80, ¿no? Pero bueno, es mi punto de partida, que yo creo que es el de todos, que es conocer la mafia a través de las películas. Y lo poco que sabemos es por el cine, ¿no? Lo cual es fuente de muchos estereotipos, muchos equívocos y a veces de gran ignorancia sobre algunas cosas reales, ¿no? Y bueno, y en Italia pues luego me fui interesando y a base de leer libros, leer periódicos y bueno, pues ir a Sicilia y pues hablar con magistrados, policías, bueno, te vas empapando y al final pues escribí el libro Crónicas de la Mafia en 2014 haciendo una breve historia de la mafia. ¿Pero habían sido artículos antes? ¿Fuiste haciendo sí, había escrito algún artículo, había escrito artículos, pero fue sin querer, como pasa en muchas cosas. Es decir, sin querer, sobre todo que es paradójico en el caso de trabajar, porque trabajar todo lo hacemos sin querer, pero fue algo que me encargaron, el típico verano que había que llenar algo con una serie, que me inventara algo y que fuera más bien barato, o sea, que no tuviera que hacer un viaje, yo qué sé. Y dije, oye, sí que ese cuento historias de la mafia, porque yo creo que a la gente le gustan y se sabe muy poco. Y ese verano hice varios y funcionó bien y pensé, bueno, pues a lo mejor lo cuento bien, ya expando esto y hago una historia de la mafia siciliana contándola bien, ¿no? Desde el origen hasta la actualidad, hasta Berlusconi. Y fue lo que hice. Y funcionó bien y luego, pues eso fue en 2014 y este año saca no una segunda parte, sino un nuevo libro con nuevas historias, ¿no? Paletos salvajes. Y bueno, en ellos siempre, que quizá por eso me habéis llamado, siempre hay un toque de humor que es extraño hablando de mafia, ¿no? Porque pero eso, acotemos eso, lo hablábamos en la comida y has estado de acuerdo conmigo. En los dos libros de Íñigo, Crónicas de la Mafia y el segundo, Paletos Salvajes 2, he leído ambos, son de una exhaustividad, de una riqueza de datos y de historias al mismo tiempo, son muy amenos, enciclopédico. Yo no sé si hay una obra tan importante, habrá alguna italiana, supongo, pero es algo tremendamente extenso y exhaustivo sobre la mafia, tus dos libros. Sí, mi ambición, dicho de forma así un poco pedante, no. Era hacer un libro en el que alguien que quisiera enterarse bien, pues se lo leyera y más o menos se enterara bien de lo que hay que saber sobre la mafia siciliana, desterrando todos los tópicos y contando toda la historia, ¿no? Y mi temor era aburrir, sobre todo, porque claro, es siglo y medio de historia, muy complicada, pero tenía ese arma poderosa de las historias, porque son buenísimas. Las historias de mafia son muy buenas. Bueno, pero vamos eso, al título de la charla, de la entrevista que te hago, el diálogo. El humor en la mafia. El humor en la mafia reflejado en la ficción, evidentemente. El humor en la mafia, en la realidad, no se podría hablar de un humor deliberado de la mafia. Yo lo que he deducido, lo que he aprendido leyendo tu libro, es que es un humor a su pesar, ¿no? Un humor en el que mafiosos, capos, etcétera, caen en situaciones ridículas, puramente humorísticas muchas veces.
Por ejemplo, tenía en mis notas Provenzano, el capo Provenzano, cuando está escondido, en que se le encontraron 2 películas, El Padrino 2, vale, muy bien, muy de tipo, y los grandes éxitos de los pitufos, pues absolutamente. Sí, eso deteriora un poco la mitología del personaje, ¿no? Bueno, es que tiene esa mezcla. Para mí es un tema muy incómodo, ¿no? De hecho, cuando me llamasteis, porque es el humor y la mafia, y uno piensa, bueno, claro, la mafia es una cosa muy seria. Claro. Entonces, dándole vueltas, tiene muchas vertientes donde aparece humor. Una de esas es que hay cosas que son graciosas objetivamente, ¿no? Sí. Y luego pasa, pues como ocurre en el cine, que bueno, la base del cine mudo es alguien que resbala y se da un trompazo, ¿no? Es un señor que se ha dado un golpe y que es un ser humano que sufre, es algo grave, serio, pero te ríes. Porque sí, también el humor tiene esta cosa, este elemento transgresor que es, se supone que no te tienes que reír. Y entonces ya eso basta para que te entre la risa muchas veces, sí, ¿no? Efectivamente. Es algo que se supone que no puedes hacer y basta que te lo digan para que te entren ganas de hacerlo, ¿no? Y luego en lo serio siempre hay esta posibilidad de buscarle un lado humorístico, ¿no? Y luego el propio ritualismo de la mafia sí, lleva... También otra cosa que cuentas, el Greg Scampa, creo que se llamaba, imagino que capo italoamericano, que muy al estilo Heydrich, tenían que operarle de una hernia, tenían que hacerle una transfusión de sangre, entonces dijo que sangre de extraños no, sangre solo de sus hombres. Y uno le pegó el SIDA, los seropositivos. Sí, no, obviamente tienen su ridiculez, y esto es importante destacarlo, porque también la mafia tiene este aura de imbatibilidad, de invulnerabilidad, también de solemnidad, y el miedo que dan, obviamente, es una cosa muy seria. Pero también está bien ver su lado ridículo, ¿no? Sí. Que los humaniza, ¿no? Y hablando de esto de humanizar, yo dándole vueltas pensaba que hay un factor determinante en por qué aparece el humor a veces en la mafia, es el hecho de que haya italianos de por medio, ¿no? Entonces, Ennio Flaiano, que es este gran escritor, periodista, guionista de Fellini, ¿no? Tenía una frase muy buena sobre esto que decía, a ver si lo cito correctamente, dice, los italianos son una forma que tiene la naturaleza de quitarse importancia y gravedad a sí misma. Por ejemplo, el Polo Norte. El Polo Norte es una cosa objetivamente grave, seria, frío, inhóspito. Tú pones un italiano en el Polo Norte y ya de repente cambia. Tiene algo distinto, pierde su seriedad, entonces te imaginas qué hace, dónde va, por qué está allí, cómo se las arregla, y entonces ya pues es otra cosa, ¿no? Entonces, el componente nacional aquí, dicho con todo mi amor a los italianos, país que adoro, yo creo que influye, porque le da otro cariz a las historias, ¿no? Por ejemplo, esta es una operación policial de hace unos 10 años, creo, contra la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa, ¿no? De paso, rápidamente explico, para quien no lo sepa, hablamos de la mafia en general, pero bueno, la mafia original que inventa la marca, la mafia es la Cosa Nostra siciliana, ¿no? Pero luego hay otras 3, la Camorra de Campania, Nápoles, que es incluso más antigua, la 'Ndrangheta, que es de Calabria, la punta de la bota, y luego en los años 80 surgió una especie de variación de Camorra de 'Ndrangheta, que era la Sacra Corona Unita en Puglia, que es como el tacón, ¿no? Entonces, la 'Ndrangheta es ahora mismo la mafia más poderosa y más letal que domina el tráfico de droga a nivel mundial. Bueno, pues en una operación contra la 'Ndrangheta, de los Carabinieri, pues tenían bajo vigilancia en un pueblecito de Calabria perdido, pues la casa de un clan poderosísimo con conexiones internacionales, etc. Entonces, dijeron, bueno, vamos a seguir a la familia a ver si nos lleva al capo de la familia, al padre, ¿no? Y después de mucho vigilar, por fin un día se abre la puerta, sacan el coche, se mete la madre, los 2 hijos, el primo, el cuñado, no sé qué, con bártulos, maletas y sobre todo una bolsa grande, negra, a la que prestaban mucha atención, que estuviera siempre bien colocada, que no se cayera, mucho cuidado con eso, tal. Entonces, de repente dicen, aquí está o el dinero o la droga, que hay algo importante, ¿no? Entonces empiezan a seguir el coche, siguen a Roma. No me acuerdo de la ruta que hicieron, pero era complicadísima. Era toda una maniobra de despiste de, no sé si era, por ejemplo, ir a Roma, coger un tren, ir a Venecia, cambiar, coger un avión,
ir a Berlín, bajar, un tren a, no sé, Bratislava, otro avión a no sé dónde. Bueno, dieron 1000 vueltas por Europa y al final llegaron a Ámsterdam. Holanda es uno de los lugares de mayor presencia mafiosa en Europa, ¿no? Por el tráfico del puerto de Rotterdam, etc., ¿no? Y ya por fin consiguen seguir hasta el final, sin despistarse a la familia, con la famosa bolsa, y llegan a la casa de este y ya hacen la redada, ¿no? Ya se lanzan sobre la bolsa. ¿Qué había en la bolsa? Chorizos de Calabria. Chorizos, albóndigas, lasañas, que era, o sea, lo que más había que cuidar, ¿no? Entonces tú cuentas eso, es gracioso. Sí, puro humor a su pesar. Sí. Pero tú te imaginas unos mafiosos de otro país, ruso, no sé, con una cosa de esta, es que no sé, no es lo mismo, ¿no? Bueno, rusos también. También, bueno. En fin, sí. Pero quiero decir que este componente lo tienen sobre todo los italianos, ¿no? Y luego, incluso en las cosas más tremendas de la mafia, hay elementos cómicos que son, no puedes evitar que te rías, ¿no? Por ejemplo, esto que a ti te hacía tanta gracia, ¿no? Que en el saqueo de Palermo, lo que se llama el saqueo de Palermo, fueron toda la gran especulación inmobiliaria que hubo en los 50 y los 60 de derribar antiguos edificios, algunos de ellos maravillosos, palacios, y construir bloques de pisos horrorosos, y la mafia se forró, ¿no? Entonces se investigó y se descubrió que había 3000 licencias urbanísticas que correspondían a 5 jubilados insolventes. Entonces, eso obviamente es un escándalo, pero es gracioso. No puedes evitarlo, ¿no? Entonces, al contar estas historias siempre hay elementos cómicos que las hacen muy atractivas, sin perder nunca de vista de lo que estás hablando, ¿no? En ese mismo capítulo cuentas, después de eso, que el arzobispo de Palermo en esos mismos años dijo que la mafia no existía, que era un invento del Partido Comunista para meterse con la democracia cristiana. Sí, bueno, ese es el mayor chiste de la historia de la mafia, que es que la mafia no existe. La mafia no existe. Desde el principio, la mafia ha jugado con eso y bueno, hasta hoy. O sea, todavía hoy a veces, bueno, en el norte de Italia, por ejemplo, tradicionalmente se creen que la mafia es una cosa del sur, ¿no? Y cada vez que se detiene gente allí es increíble. Pues bueno, desde hace 50 años llevan deteniendo gente, ¿no? Entonces prefieren seguir pensando que la mafia no existe y que no está allí, ¿no? Pero esto hasta hoy, ¿no? Ocurre. Y por esto que te decía de las películas, había pensado que podíamos ver algunas secuencias que nos hacen rastrear cómo se han ido creando los estereotipos de la mafia a lo largo de la historia del cine y también con sus elementos cómicos y lo que representan, ¿no? Entonces vamos a poner unas breves secuencias y luego seguimos... Una por una, ¿no? Vamos comentando primero una, hablamos... Sí, vamos a situarlo. La primera es Arqueología pura, de Black Hand, la mano negra, nada menos que de 1906, un cortometraje que es la primera película, claro, sobre el crimen organizado, de una manera así muy esencial, muy... Es fascinante porque es como ver en un microscopio la primera bacteria de un virus letal, ¿no? Que se va creando y cómo ya está ahí en 1905 con un esquema muy clásico, ¿no? Que es pues, una banda mafiosa americana, que entonces se llamaba La Mano Negra, ni siquiera la palabra mafia todavía circulaba, pide dinero a un comerciante también italiano, porque las bandas mafiosas en Estados Unidos empezaron extorsionando, matando y robando a sus propios compatriotas, ¿no? Que eran los vecinos, y van a un italiano que tiene una tienda de comestibles, le piden dinero, él se niega y le secuestran a la hija, ¿no? Entonces al final pues va la policía y consigue liberar a la hija y ya está, dura nada, 7 minutos. Sí, pero vamos a ver unas pequeñas secuencias que tienen mucha amiga. Unos fragmentos que son los más graciosos, además. Sí, Cuando pues podemos verlo ya. Lo pondrán aquí. Teníamos que haberle puesto un poco de música. Pensaba que estoy Celebration, sí. Aquí están escribiendo la carta de extorsión, ¿no? Que la carta tiene mucha gracia. Es cutre, sí, ¿no? Cutre, dice la mano negra y tal, con faltas de ortografía, ¿no? Sí. Entonces eso es la poli que va allí a esconderse a ver si cuando llega le pillan, ¿no? Pero les meten en el frigorífico y se congelan, míralos, ¿no? Ahí está. Y está, pero es el típico italiano con su tienda, ¿no? Con pues, los jamones, y bueno, el estereotipo de italiano, sobre todo luego los mafiosos. Bueno, salen porque los hombres no pueden más, ¿no? Sí.
Pero aquí es gracioso como una cosa que es algo, es una película dramática, objetivamente, ¿no? Meten este elemento, ¿no? Y esto es la guarida mafiosa, ¿no? La niña les abre la puerta, todo muy sobrio, muy poco. Bueno, esto es la guarida que se ve, ahora comentaremos, pero es el estereotipo de inmigrante italiano que había en la época, ¿no? Pues con bigotazos, vestido tradicionalmente, con vino. Aquí no se ve, pero antes también salía la mamma, que era tremenda. Y, bueno, aquí es la gran operación policial, ¿no? La redada, ¿no? Es una superproducción, ¿eh? Vamos, es tremendo. Mira la niña, me la llevan. Bueno, ya está. Pues aquí no se ve, pero quien lo quiera ver está en YouTube, se pone de Black Hand. Sí. Aparece, es muy curiosa, porque además salen imágenes reales de las calles de Nueva York de la época, y, con nieve incluso, es muy interesante. Es lo mejor eso, sí, Nueva York. Es que claro, es de 1906. Sí, sí. Es que eso es en tiempo real. El cine americano estaba retratando, salía mucho en los periódicos, sobre todo con esta cosa que quizás no suene aquí de los inmigrantes, estos solo son delincuentes, vienen a robarnos, ¿no? Entonces, era un problema también de seguridad, salían en los periódicos y se hacían este tipo de películas porque era algo que la gente estaba en la calle, ¿no? Y se hablaba de esta mano negra, que ya era una cosa que daba miedo, hubo crímenes muy sonados, se hablaba de estas bandas, y realmente fue en ese momento cuando las bandas italianas empezaron a hacerse con las calles, porque cuando llegaron había mucha competencia, había bandas de judíos, de irlandeses sobre todo, que eran los que dominaban, y los italianos también, había napolitanos, calabreses, etcétera, todos matándose entre ellos, y al final los italianos ganaron a todos, ¿no? Y bueno, era este tipo de gente, ¿no? Este tipo de gente. El hecho de que se destaque el estereotipo, también en la carta, es muy curioso porque la evolución del estereotipo italiano mafioso es lo que marca también las películas de mafia, ¿no? Y luego veremos por qué. Porque en esos años también había en la propia comunidad italiana un rechazo de que a todos les metían en el mismo saco, ¿no? Que pensaran que todos los italianos eran como esta gente, ¿no? Y, de hecho, las asociaciones de italianos y tal pues se defendían, decían que eran prejuicios, que eran las manzanas podridas y tal, ¿no? Y hay un caso muy gracioso, bueno, gracioso, como siempre, ¿no? En esto estamos siempre en la ambigüedad, pues que se fundó la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, ¿no? Pero esto ya hablamos ya de los años 60, ¿no? Sí. Cuando ya había una gran conciencia del problema, ¿no? Y se fundó esta liga para defender que todo esto eran patrañas, invenciones del FBI, de la prensa, por buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y entonces el presidente de esta liga era Joe Colombo, que resultó ser uno de los grandes capos de la mafia de Nueva York, ¿no? Era uno de los 5 capos de las 5 grandes familias de Nueva York, ¿no? Las 5 grandes familias de Nueva York nacen en esa época que hemos visto y siguen hasta hoy en día, ¿no? Como grandes dinastías, no de sangre, o sea, no es que el hijo toma el poder, no, bueno, son de clanes, de familias y de gente que se asocia, afiliados, pero bueno, son los Lucchese, los Colombo, los Gambino, los Genovese y los Bonanno, ¿no? Y este Joe Colombo, todo esto se supo más tarde, porque lo que se sabe de la mafia tardó muchísimo en salir a la luz, ¿no? Y en los años 60, bueno, se sabían cosas, pero no que este tío era un jefazo de la mafia, ¿no? Y de hecho salió a la luz porque le mataron en un acto público de la liga esta, ¿no? O sea, se lo cargaron allí mismo, entonces ya emergió la cosa. Este personaje, Joe Colombo, es interesante porque interviene en El Padrino de alguna manera. Interviene porque se enteró que estaban haciendo una película El Padrino y les preocupaba mucho que se les mostrara cómo eran, ¿no? Sí, bueno, tuvo problemas Coppola, claro. Claro, entonces Coppola le mandaban a los mafiosos por allí al rodaje a ver y tal, ¿no? Y Joe Colombo les presionó mucho porque no querían la película, querían supervisarla, no sé qué, y al final el productor aceptó una reunión con Joe Colombo, porque, pues para hablar de qué estaban haciendo allí con esto, que quieren ensuciar el nombre de la comunidad italiana, ¿no? Entonces se reunió el productor, al Rudy, y la escena para mí es graciosa, que es que llega ¿no? Con el puro tal, a ver, la película, quiero saberlo todo. Entonces sacó el guión, ¿no? Se lo puso, ¡pum! Entonces empezó a ver exterior, día, primera escena, no sé qué, se llamaba chino. Bueno, esto es una mierda. Yo lo que quiero saber es que no se diga la palabra mafia. Y entonces el productor hizo como, uff, no me puedes pedir eso, pero sabía que en el guión no salía la palabra mafia, o sea, no salía. Pero pensó, bueno, aquí voy a hacer la escena de una gran renuncia para que se quede tranquilo,
Dijo, bueno, pues nos pides algo increíble, no sé, vamos... Bueno, y al final hizo una serie, bueno, está bien, entonces ya, y se fue todo contento. Y no sale la palabra, de hecho es una pregunta del Trivial, me parece, ¿no? Que es, que es una pregunta estúpida porque dice, ¿qué palabra no sale en El Padrino? Bueno, habrá millones de palabras que no salen en El Padrino, pero bueno, la respuesta correcta de la pregunta es mafia, ¿no? Y la cosa curiosa es que a los mafiosos luego les encantó El Padrino. O sea, después de pasarse 2 o 3 años intentando que no se hiciera, luego les encantó, porque hizo el estereotipo perfecto, ¿no? Sí. Pero que llega en ese año, en 1972. O sea, tarda muchísimo en producirse, ¿no? Porque después de este estereotipo que hemos visto, el mafioso italiano apareció un poco, y sobre todo con la película que vamos a ver ahora, pero luego desapareció. Ahora con la película que vamos a ver, la secuencia de Scarface de Howard Hawks en 1932, era el momento de Al Capone, de las bandas, y se hicieron, cuando llegó el sonoro, se hicieron 3 grandes películas que establecen el género un poco de películas de mafia, de gángsters, que son Scarface, El enemigo público número 1 y Hampa Dorada, ¿no? Todas las 3 el mismo año, 3 obras maestras, cada uno con su estereotipo de gángster, ¿no? Y los 3 eran gángster italiano, pero a partir de ahí desaparece el italiano como personaje de gángster. O sea, no tiene un matiz étnico italiano, son indefinidos porque ya se ve que la mafia se preocupó de que no fuera así, ¿no? Y de hecho, hasta el año 72, que es El Padrino, ya no hay un italiano. O sea, a veces tiene algún nombre, pero se pasan 40 años que no existe la mafia en el cine italiana, ¿no? Y completamente desconocida hasta que sale El Padrino, ¿no? Pero Scarface, que es eso, es del 32, Al Capone estaba imperando en Chicago, es absolutamente contemporánea. Sí, sí. Vas en él, Paul Mooney lleva eso, el título Scarface, lleva la cara cortada. Sí, sí. Y de hecho, si recuerdas, la película empieza con un rótulo de hay que erradicar el gangsterismo de las calles. Sí, sí, una cosa de responsabilidad. Social, pero es una película que tuvo muchos problemas porque era muy cruda y en Hollywood había miedo de que resultara un mal ejemplo, porque el protagonista es el malo, ¿no? Y ahora vamos a ver que tiene cierto atractivo, es simpático, y esto es lo que va cambiando el estereotipo mafioso, ¿no? Podemos a lo mejor ver ya la secuencia de Scarface. I'm crazy for you. Everybody say Tony Camati, he's a big shot. He's got everything he wants. Yeah, I got everything but what I want. You understand? Pardon me. Telephone for Mr. Camonte. Hey, Dope. Go see who it is. And get a name. Hello, this is Mr. Camonte's secretary. What's your name? I say, what's your name? This is Mr. Camonte's secretary. You have to speak louder. I can't hear what you say. That's too loud. That's too loud. Talk lower. Hello, please. Your name, please. I can't. Hello, please. I can't hear what you say. That's O'Hara's mom. I can't hear what... I can't hear what you... Loud. That's it. Hey, look it. They got machine guns you can carry. If I had some of them, I could run the whole works in a month. Give me more in a minute. Hey, that's swell. Look at little you can carry it. Come on, let's get out of here. Boss, there was too much noise. I didn't get your name. That's that dope. Oh, what's wrong? Think about that. Think about that. That's all right. Don't make it on. Make it on. Es una secuencia en puro tono de comedia. ¿Sí? Esta secuencia es magistral porque hay 2 cosas revolucionarias, que es una acción increíble, porque hay que pensar que esto es una de las primeras películas sonoras, bueno, no de las primeras, del 32, el sonoro es del 31,
para la gente era nuevo oír los tiros, los cristales, los coches, las persecuciones, los ruidos de la ciudad, eran efectos especiales increíbles, ¿no? Y toda esta trepidación, toda esta acción, toda esta adrenalina combinada con un tío que se lo pasa bomba tirándose por el suelo, que coge la metralleta como si fuera un juguete maravilloso, que no se asusta, que encima combinado con un personaje cómico que es el secretario, que va al teléfono, que hay una escena cómica combinada con un momento de acción. Y todo esto hablando del enemigo público número 1, que era una cosa real en ese momento en Estados Unidos, que era Al Capone, que estaba en los periódicos todos los días, ¿no? Entonces era muy turbador. De hecho, la película tuvo muchos problemas y, por ejemplo, no es de extrañar que para Martin Scorsese sea una de sus películas favoritas, porque claro, Scorsese cogió esto luego y hizo lo mismo más tarde, ¿no? El atractivo que tiene un sinvergüenza, un delincuente simpático, que se tira a la piscina, que no tiene miedo a nada y que se toma esto como una diversión, es enorme, ¿no? Y de hecho, estas películas duraron muy poco, porque en el año 33 se impuso el código Hays, sí, que era, en Hollywood se dieron cuenta que esto, en fin, porque hay esto, pero también hay muchísimo sexo, malas costumbres, juego, drogas, bebida, por supuesto, porque hay que recordar que era la ley seca, ¿no? La ley seca fue del 19 al 33, o sea, tú imagínate 14 años sin beber. No estaríamos aquí ninguno, yo creo. O sea, pero es que hay que imaginar lo que era que beber estaba prohibido, ¿no? Y eso también le daba un matiz simpático al criminal, a estos criminales que se dedicaban a que la gente pudiera tener whisky. Entonces, obviamente, eran mal vistos, obviamente eran criminales, pero hacía cierta comprensión por el delincuente, ¿no? Entonces, en el 33 se establece el código Hays que dice, mira, el protagonista, si es malo, no puede ser. Bueno, primero, ya aquí ninguno de los tres protagonistas de estas tres grandes películas, ninguno es un galán de Hollywood. O sea, Paul Mooney es una cara extraña, casi primitiva, animalesca a veces, ¿no? Y los otros eran James Cagney y Edward G. Robinson, ¿no? Que no son guapos, no son atractivos, ¿no? No era Gary Cooper o... Pues ya para empezar no podía ser guapo. Y eso antes del código Hays, pero después... primero no tenían que ganar, tenían que acabar mal, obviamente, la policía tenía que ser más lista, todas las insinuaciones sexuales o de drogas, etcétera, desaparecieron. Entonces, todas esas películas que se llaman pre-code, ¿no? Anteriores al código Hays, son increíbles, porque fueron 3 años de libertad creativa total, y es que el código este duró hasta el 67, ¿no? Sí, o sea, hay una cosa, hoy sorprende, ¿no? Y de hecho, a partir del 67 en Hollywood empiezan a hacer películas muy distintas, ¿no? Y el otro elemento que hay aquí es George Raft. Es George Raft, ¿no? Claro. George Raft es el actor que consigue la Thompson, como eso, que pesca en una bañera. Eso dice, ¿sí? Coge la metralleta. Sí. Dice, es la banda de O'Hara. O'Hara eran los irlandeses, ¿no? O sea, eso estaba en la prensa, las bandas de irlandeses contra italianos, ¿no? George Raft es ese actor que aquí se le ve muy fugazmente, pero en esta película es uno de los secundarios, es su amigo, y es un personaje muy significativo en la historia de la mafia en el cine porque era muy amigo de los mafiosos, de Don Siegel, de Meyer Lansky, de los mafiosos de la época. Y era un referente para los gángsters en la pantalla, porque digamos que no se sabe muy bien cuánto se inspiraba George Raft en sus amigos mafiosos para el personaje, cómo se vestía, los gestos, tal, porque aquí no sale, pero siempre sale elegante. También sale, que es un cliché de esta película, con la moneda, ¿no? Lanzando la moneda al aire todo el rato, que luego saldrá mucho en la historia del cine. Recordarán que quizá más, muchos años después, en Con faldas y a lo loco, que es Botines Colombo, el jefe mafioso. Colombo, ¿no? Sí. Que Con faldas y a lo loco también es una película increíble porque empieza con una matanza, la masacre de San Valentín, sí, que nunca una comedia había empezado con una masacre, ¿no? Billy Wilder puede hacer eso, ¿no? Pero le costó muchísimo que le dejaran empezar así, ¿no? Sí. George Raft tiene esta ambigüedad, ¿no? No se sabía muy bien si era mafioso o no, no se sabía cuánto él copiaba a los mafiosos o cuánto los mafiosos le veían en las películas y le copiaban a él los trajes o las formas de hacer, ¿no? Y esa relación entre cine y mafia ha seguido así siempre, ¿no? No se sabe quién copia a quién, pero a ellos les encanta verse, ¿no? Porque tienen esta vanidad. Y George Raft acabó trabajando para la mafia, de hecho, ¿no? Porque cuando la mafia estuvo en Cuba, que fue uno de sus grandes negocios durante muchos años, décadas,
porque tenían todos los casinos de la isla, hoteles, el juego, los parquímetros, todo. O sea, fue el estado mafioso casi por excelencia, donde más lejos ha llegado la mafia, mucho más que en Italia, porque prácticamente el estado era suyo, con Batista, ¿no? Y de hecho, cuando llegó la revolución, pues arrestaron a muchísimos mafiosos, hay discursos de Fidel Castro hablando de estos gángsters americanos y tal, ¿no? Bueno, pues George Raft trabajaba como relaciones públicas en el Hotel Capri, en La Habana, ¿no? Y hay una anécdota muy buena suya, que es que estalla la revolución en la Nochevieja del 59 y lo que sucedió es que los cubanos se lanzaron sobre los hoteles de la mafia porque eran el símbolo de todo lo corrupto del Estado, ¿no? Y los arrasaron, y los casinos. Y él estaba en el Hotel Capri, entonces le dijeron, hay un montón de gente abajo y tal. Entonces, yo creo que en uno de los momentos de su vida, él estaba en ese momento con Miss Cuba a punto de irse a su habitación. Y entonces dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Bajo a detener la revolución o me voy con Miss Cuba a la cama, no? Una duda shakespeariana. Sí, o sea, ¿no? Hay que ponerse en el papel. Sí. Y entonces, en un momento de responsabilidad, pues decidió que su deber era bajar, ¿no? Y bajó a hablar con la gente enfurecida, y era un tío con carisma, y los consiguió parar. El Hotel Capri fue el único que se salvó, o sea, no fue destrozado, quedó en pie, ¿no? Lo que no sé es qué pasó con Miss Cuba, ¿no? Pero él tuvo ese momento, ¿no? Esta historia de la mafia en Cuba hay otro momento muy gracioso, porque Meyer Lansky, que era el gran hombre de la mafia en Cuba, ¿no? Que organiza allí la gran cumbre mafiosa en el Hotel Nacional de La Habana. Si algunos de ustedes han estado en La Habana, si uno va al Hotel Nacional, tiene ahí una placa. Aquí se celebró la gran cumbre mafiosa del año 40, y no me acuerdo. Y, bueno, Meyer Lansky era un judío nacido en Rusia, que con las persecuciones y los programas huyó de Rusia con 9, 10 años, ¿no? Y entonces, en cuanto tuvo las noticias de lo que estaba pasando, bajó, cogió la maleta, cogió un taxi y dijo, al aeropuerto. Dice, pero si esto no va a ir a nada. Dice, sé reconocer una revolución comunista cuando la veo, y esto es una revolución comunista. Una revolución comunista. Bueno, fue el único mafioso que se salvó de la quema. Todos los demás los pillaron y pasaron meses en campos de prisioneros allí, algunos fueron ejecutados y luego fueron todos repatriados en el año 61, 62, ¿no? Y, bueno, de hecho la mafia luego colaboró con la CIA para intentar matar a Castro, porque ellos querían volver a su negocio, ¿no? Entre todos los planes de matar a Castro que ha habido decenas y algunos alucinantes, muchos está la mafia por ahí, ¿no? Porque tenía todo el interés. El amigo de Sinatra, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Y de hecho hay uno de los intentos de asesinato, bueno, hubo uno con puros explosivos que no funcionó, hubo otro iba a dar paseos a la playa e intentar poner una concha bomba, ¿no? Y uno muy bueno fue que iba a un restaurante que iba Castro a comer, pues consiguió unas pastillas de cianuro para metérselas en la comida, ¿no? Entonces le dijeron al camarero, muy importante, aquí hace mucho calor, esto lo tienes que conservar en frío porque si no, no tiene propiedades. Entonces el tipo, en vez de meterlo en la nevera, lo metió en el congelador. Y cuando fue a sacar la pastilla se había pegado, ¿no? Y no podía. Puro humor. Y entonces Castro se salvó hasta hace muy poco. Y bueno, también en la historia de mafia hay este aspecto chapucero, ¿no? Sí, claro. Que a veces también tiene gracia, ¿no? Y los humaniza en cierto modo. Y bueno, hay una historia que humaniza mucho, ahora doy un salto y vuelvo a Sicilia, ¿no? Un político democristiano mafioso como la copa de un pino, en los años 50, 60, era Vito Ciancimino, nacido en Corleone, que era un gran mafioso, nos hemos enterado en los últimos años cuando se murió, porque era un político de la democracia cristiana de Sicilia, que desde luego tenía muy mala fama, pero vamos, que estaba metido en la mafia hasta las patas, se ha sabido hace muy poco, ¿no? Entonces, una de las historias que han salido a la luz en los últimos años es que tuvo un lío con a ver si lo digo, con una mujer que era es que con esto de los cuñados y los suegros siempre me lío. Pero bueno, era el hermano de su mujer, pues era la mujer del hermano de su mujer. No sé qué. Nos hacemos una idea próxima. Imagínate la ensalada, ¿no? Entonces tenía un lío con esta y entonces siempre quedaban en unos, como uno de los saqueos de Palermo, pues tenía edificios, pisos por todas partes. Entonces quedaban en un piso y entonces un día la mujer sospechó algo y le siguió, ¿no? Y entonces la mujer
llamó a su hermano y dijo, oye, ven, que me parece que nos lo están pegando y tal. Y se apostaron ahí en un bar delante de la puerta del edificio. Entonces, este Vito Chanchimino, don Vito, lo vio por la cortina y dice, ¿nos han pillado? ¿Qué hacemos? No sé qué. Además, es que yo me imagino la escena, si se rodara el tío, y, ma come è possibile? Stanno qua, ma che faccio adesso? Sono rovinato, no sé qué. Y entonces coge el teléfono, llama y dice a uno de los currelas que tenía de la construcción, dice, mándame inmediatamente una brigada de 4 tíos con mazas que tengo que salir de este piso sin que no sea por la puerta principal. Sí. Y entonces le mandaron una brigada de operarios y tiraron un tabique para salir del edificio por la puerta, por detrás. Y nada, y ya está. Y para esto también sirve ser mafioso, ¿no? Para que te hagan favores, porque la mafia es básicamente hacer un favor que te lo deban, devolver otro, y uno se va entrampando en esto, ¿no? Para esto viene muy bien la otra secuencia que vamos a poner ahora, Mafioso, la tercera. De Alberto Latuada, película que quiero verla entera, no la conocía. Sí, esta es una película ya italiana de Alberto Latuada, año 62, con Alberto Sordi, el gran Alberto Sordi, que él es romano pero aquí hace de siciliano, lo hace muy bien. Y además esta película tiene algo increíble, que es que entre los guionistas está Azcona. Sí, porque además Azcona firma como Rafael Azcona como el... Sí, como el cantante. Pone Rafael con PH. Sí. Rafael Azcona, A-T-Z. Eso sería una morada del mismo, sí, claro. seguro. Entonces Azcona tenía mucha relación con Italia, igual que Berlanga, y de hecho el cine de Berlanga es muy italiano, ¿no? Es el más italiano que hay en España, con todos los personajes, las situaciones, las secuencias. Y él trabajó mucho allí. Y en esta película es una de las primeras en Italia que se acercan a la mafia, porque el cine italiano tardó muchísimo en hacer películas de mafia. Porque claro, una cosa es hacer películas de mafia, los americanos, bueno, lo abordaron enseguida, pero para los italianos era algo que estaba muy cerca y era muy grave. La primera película de mafia es del año 46-47. O sea, mientras esa que hemos visto al principio es la primera americana, en Italia, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no empezaron a hacer películas de mafia y con mucho cuidado. Esta es una de las primeras, bueno, es la primera película en la que aparece la palabra mafia en el título. Mafioso en este caso, ¿no? Y retrata muy bien lo que es la mafia con la historia de un siciliano que ya ha ido de Sicilia hace mucho, vive en Milán, trabaja en una fábrica, ya es un hombre de su época, casado con una milanesa muy rubia, casi nórdica, escandinava, y que vuelve de vacaciones al pueblo y por primera vez lleva a la familia al pueblo, ¿no? Y entonces allí se encuentra con todo este mundo que ha dejado atrás, en el que vuelve a mezclarse al final con todo lo que hay allí, ¿no? Entonces el impacto cultural de Sicilia en esa época lo vemos cuando llega la familia al pueblo, ¿no? Y es la secuencia que vamos a ver. Sí, y son varias. Cuando llegan al pueblo... La llegada y luego una visita que hacen a un personaje importante del pueblo que ya veremos quién es, ¿no? Cuando queráis. Ah, Cinzia, Caterina, guardate il carretto siciliano. Vedete quanto è bello? Solo a mio paese si fanno sti carretti. Tutti lavorati. I guerrieri dipinti, Rinaldo, il grandissimo paladino, eroe di Roncisvalle e Terrasanta, il feroce Saladino. Questa è la Sicilia, ridente e spensierata. Sì. Stanno pelando un cavallo, guardate, bambini, in mezzo alla strada. È un cavallino bianco. Lo sapete il gioco? Si fa così. Cavallino bianco, fortuna mia. Antonio, guarda. Ah, niente, è un motto. È una tradizione antica. Gli amici danno un rinfreschino in suo onore. Cumba, come è motto? Do coppa te lo para. Ecco, a monena.
mio cugino Dante! Bello, tua bellissima moglie Vietta! E Cristo, quindi e quando nascirà? Che dire! Guarda le bambine mie! Doni mie! Che doni bello! Bello te tu! Come una quercia te! Caretta la basta questa! Bella mia! Non saluti tua madre! Tua madre uomo non la saluti! Madre! Madre! No, sognata Carmela. Maduzza, bacia! Madre mia! Fatti vedere, Maduzza mia! Fatti vedere, bella mia! Ecco le mie potine! Lasciate la vostra nonnina! Lasciate la vostra nonnina! Pace! Ecco mia moglie Marta! Nino! Quasi non ti riconoscevo. Don Vincenzo, coscienza benedica. Marta, bambine, venite a salutare Don Vincenzo. Scusa se Nicoletta non ti ha fatto entrare. Niente. Ma chi è più scimonita di Giofà? Ti ringrazio del pacchetto. Ecco la mia famiglia, Don Vincenzo. Belle bambine. Sì. Quanti giorni vi già terrete? 12. E il nostro paese ci piace? Sì, è molto bello. La bugia di una donna, quando è ammantata di grazia e di cortesia, è sempre accettabile. Spiritoso e pungente, Don Vincenzo, Belle bambine. Signora, se vuole accomodare. Caterina. Va, Nino. E lassù, come ti trovi? Ah, ottimamente, sotto ogni punto di vista. Lavoro, casa, soddisfazioni. E tutto questo grazie a voi, Don Vincenzo, generosissimo. Sì, lo so che ti facesti onore. Ed è cosa che non può che fare piacere a noi tutti di qui. Che un nostro figlio tiene alto il buon nome della Sicilia. Questo sempre, Don Vincenzo. El capo. Bueno, aquí este personaje último, obviamente, como habrán podido imaginar, pues es lo que parece, ¿no? Y le dice, pues nos acordamos de que te comportaste bien, que hiciste lo que tenías que hacer o algo así, ¿no? No se sabe muy bien lo que hizo en su juventud, pero el caso es que vuelve al pueblo y le piden un favor, ¿no? Porque él también está trabajando donde está, ya tiene una posición porque le han ayudado, ¿no? Pero sobre todo es el choque ese de la familia, ¿no? Cuando miran a la mujer como diciendo, esta no es de los nuestros, ¿no? O sea, claro. Esta no es de los nuestros, ¿no? No es uno de los nuestros, ¿no? En esta película, esto es una secuencia, pero todo esto que hoy nos parece, sí, el típico, es que esto entonces no se sabía. En el cine no había salido. Igual que en Scarface todo eso no había salido nunca. O sea, se estaban creando los estereotipos, copiándolos de la calle. Todo esto que nos recuerda, sí, como El Padrino, porque es muy parecido, ¿no? Pues se veía por primera vez, casi antropológicamente, ¿no? Y sobre todo con ese toque de la comedia italiana que es tan genial, que es mezclando lo cómico con lo grave, con una ambigüedad que te va colando con sentido del humor cosas muy serias, ¿no? Que es una combinación increíble en la historia del cine, que los italianos durante más de una década hicieron muy bien, que ha marcado mucho. Y en esta película es genial porque está aplicado a la mafia, cosa que entonces era un tabú increíble. Es decir, la mafia seguía sin existir en Sicilia, ¿no? Y aquí ahora, obviamente hay que ver la película completa, pero se tocan cosas que en las investigaciones, en los juicios y en lo que salía en la prensa y Italia iba saliendo de la mafia, se supo mucho después, ¿no? De conexiones internacionales, rituales, etcétera. Ya está todo aquí, ¿no? Esta película es increíble, pero con humor, porque el humor tiene... Yo le he dado vueltas a por qué es tan eficaz esta película, y es precisamente por el humor, porque tú puedes hacer una película muy realista, ¿no? Tremenda, dramática, pero sí, la capacidad que tiene el humor de hacerte ver eso, pero, digamos, desenvolviendo un regalo como un secreto, poco a poco, haciéndote participar con tu inteligencia, porque el humor
pone en marcha tu inteligencia, ¿no? Sí. Te hace comprender, te hace cómplice. Al final eres tú el que lo descubres. No es que de repente te muestren una matanza, ¿no? En plan Scorsese, ¡pum! Y tú dices, madre mía, esto es tremendo, ¿no? Aquí te das cuenta de lo tremendo que es poco a poco, porque te va mostrando la patita poco a poco hasta que te vas metiendo. Y sobre todo con esta estructura que tiene de un viaje al pueblo en el que este hombre le van empezando a pedir favores y al final acaba liado, ¿no? De manera que no vamos a desvelar, ¿no? No. Pero esa ambigüedad es también la ambigüedad de la mafia, ¿no? Porque esa situación es que sabes pero no sabes. Nada es explícito. También el carácter siciliano es muy reservado. Decía Elio Vittorini, un escritor siciliano, decía que somos un pueblo triste. En realidad es un pueblo muy, muy serio, muy trágico, muy colorido, un clima tropical, apasionado de los dulces, festivo, pero tiene un fondo de gravedad donde el humor siempre es en forma de ironía o en forma de ambigüedad y sobre todo se miden mucho las palabras, ¿no? Y en la mafia ni os cuento lo que se miden las palabras, ¿no? Porque la información es oro. Entonces, cuanto menos hables, cuanto menos sepas, cuanto menos te vayas de la lengua, pues es mejor, ¿no? Y entonces esa ambigüedad que hay en toda la película con el humor entra muy bien en esa atmósfera, ¿no? Porque el límite nunca sabes dónde está. Y también la mafia usa el humor como arma en un sentido, es decir, si tú en ese pueblo, en ese momento, preguntaran, no, he oído hablar de la mafia, la mafia, bueno, esos son inventos, no existe, se reirían de ti, se reirían del miedo que te da, ¿no? Porque haciendo ver que no es peligroso. Es decir, eso ha ocurrido también históricamente, el reírse de tomárselo a broma, ¿no? En ese sentido es la mafia la que usa el humor para autonegarse, ¿no? Para quitarse importancia como arma defensiva, ¿no? Como, eso son tonterías, son invenciones, ¿no? Entonces, también es muy curiosa esa vertiente, aquí se ve, ¿no? Porque este señor parece un anciano encantador, sí. Y cuando al pobre Sordi le van mezclando, es todo sin que él se dé cuenta, como una tela de araña, ¿no? Que le van liando y le van haciendo un favor y otro, hasta que al final llega a comprometerse mucho, ¿no? En la mafia en Sicilia, de todas maneras, este tipo de capos fueron rurales, había estos capos rurales y luego había la aristocracia de Palermo, ¿no? Este aquí todavía tiene cierta sofisticación porque es un poco la vieja mafia de los años 50, 60, pero los que se hicieron con el poder eran pues, auténticos paletos salvajes, que es lo que digo en el título de mi último libro, porque fueron los que se cargaron a todos estos, ¿no? Y eran auténticos energúmenos, ¿no? Y hay una historia que hace ver lo locos que estaban, que es la de Totò Riina, es uno de los grandes capos de la mafia, de los más sanguinarios, que fue arrestado y murió hace poco. Pues esta vez fue a ver a Vito Cencimino, que hemos contado antes, del Tabique, ¿no? Que era el gran político potentado de Palermo con todas las conexiones, ¿no? Entonces fue allí con toda su pleitesía, como aquí Sordi, que va y le besa la mano y tal, ¿no? Y fue a ver al gran hombre con un lingote de oro de regalo, ¿no? Como para mostrarle sus respetos y tal. Y entonces Cencimino le recibió en batín, sin vestirse, ahí en la puerta, cogió el lingote tal, le trató mal, ¿no? Entonces, al salir, Totò Riina cogió al que le acompañaba, le cogió así y dice, si yo un día me vuelvo loco y te digo que me lleves a ver a Cencimino y tú me llevas, yo te mato. O sea, tú imagínate la escena en el ascensor, ¿no? Con este tío que era un animal, ¿no? Pero lo loco que hay que estar para hacer esa escena, ¿no? Te la escribe Scorsese y te mueres de risa, pero es real, ¿no? Y lo loco que estaba. Ese tipo de personaje loco, incontrolable, acaba siendo también un personaje y nos lleva a una secuencia muy famosa se nos acaba el tiempo, que vamos a ver ahora precisamente de Scorsese en uno de los nuestros. Secuencia muy conocida, sí. Cuando queréis. What's really funny is the fucking bank job away in Secaucus. I'm in the middle of the fucking weeds, laying down. He comes over, he said, what are you doing? I said, I'm resting. Here you're resting? Got a fucking beach in a park. I said, I'm resting. I know I'm resting. They pull me in, they start giving me all kinds of questions, you know, this and that. He says, oh, so what are you going to tell us, tough guy? I said, my usual, zero, nothing. I tell you, you fuck. He says, no, you're going to tell me something today, tough guy. I said, all right, I'll tell you something. Go fuck your mother.
bing, pow, boom, bing. You saw the paper, Anthony, my head was up like this today. So now I'm coming around, you know. I start to come out of it. Who do I see in front of me? This big prick again. He says, oh, what do you want to tell me now, tough guy? I said, Bing, what are you doing here? I thought I'd tell you to go fuck your mother. I thought he was gonna shit. Pow, Bing, pow. The fuck is... Gee, I wish I was big just once. The big cops. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Just, you know, you're funny. You mean, well, let me understand this, because you know, maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Not just, you know how you tell the story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker. I almost had him. You stuttering prick here. Frankie, was he shaking? I wonder about you sometimes, Henry. You may fold under questioning. El gran arrepentido, tú cuentas, Tommaso Buscetta, decía que esta secuencia cuenta con toda veracidad cómo son las relaciones dentro de Cosa Nostra, ¿no? Entre ellos. Sí, lo cual... Tommaso Buscetta, que fue el primer gran arrepentido de la historia de Cosa Nostra, que desveló todos los secretos y casi todo lo que sabemos de ella, del año 84, o sea, que es antes de ayer, decía que esta era una de las secuencias que él pensaba que mejor reflejaban lo que era la mafia. O sea, uno pasa miedo ahí diciendo, bueno, esa ambigüedad de no saber dónde está el límite, claro, y que a lo mejor en el segundo siguiente estás muerto o te estás muriendo de risa. O sea, no sabes muy bien lo que está pasando. Eso decía que para él era una de las mejores escenas, ¿no? La escena está inspirada, al parecer, en una experiencia del propio Joe Pesci, que es el que hace el papel del que cuenta la historia, ¿no? y le hace la broma, porque él era camarero, porque de actor no le iba muy bien, de músico tampoco, porque él era músico, y tuvo una experiencia así con un mafioso real en el restaurante donde trabajaba, un restaurante italiano, ¿no? Entonces él introdujo esa escena. Y bueno, pues es muy creíble. Y luego él lo hace muy bien, ¿no? Había otra historia que quería contar sobre este tipo de capos. Terminamos ya. Sí, que es el de... Hay una historia muy famosa de un Caravaggio que fue robado por la mafia, que es una historia increíble, porque es un cuadro de Caravaggio que lo roban de la iglesia de Palermo en el año 70 y hasta hoy no se sabe qué ha pasado con él, ¿no? Hay miles de historias. Se supone que ha ido pasando de mano en mano, ha habido muchas versiones de qué ha ocurrido. Una es que lo robaron, pensaron que luego no tenía valor o que no sabían cómo venderlo, lo enrollaron, lo dejaron en un establo y se lo comieron los cerdos. Otra que presidía las reuniones de la comisión, ¿no? De la cúpula de mafiosa de Palermo. Ha habido muchas historias, pero hace un año un arrepentido dijo que la historia, bueno, y parecía ya con visos de realidad, que la robaron en el año 70 y Tano Baradamenti, que era uno de los grandes capos de esa zona que se hizo con la tela, pues ordenó llamar a un experto de arte y vino un marchante suizo, ¿no? Entonces fue allí y todo esto varios años después, o sea, habían pasado como 6 años del robo. Y llegó el marchante y le pusieron el Caravaggio delante y el hombre se echó a llorar de la emoción, ¿no? Y entonces el arrepentido dijo que la reacción de Don Tano fue, este es tonto. O sea, qué gilipollas reírse con un cuadro, pero, o sea, llorar con un cuadro, pero, o sea, te da toda la imagen de la bestialidad de este personaje, ¿no? Bestialidad que les llevó a pensar que ya al marchante luego se le pasó la emoción y les dijo que venderlo entero era imposible,
que lo mejor era trocearlo. Y nada, pues lo partieron en 8 o 9 trozos y se supone que están por ahí perdidos por el mundo en colecciones privadas, ¿no? Hasta hoy no se ha encontrado ninguno, pero esta historia se ha sabido hace un año. Y bueno, te demuestra la sensibilidad de estos tipos, sí, ¿no? Eso, y mafia glamour nada, son las malas bestias. No, bueno, este hombre era una bestia. Este hombre, quiero acabar recordando, era el capo de Cinisi, un pueblo cerca de Palermo, que era el pueblo de Peppino Impastato. Peppino Impastato, lo digo para terminar porque aquí es una cosa también muy importante de lo que estamos hablando del humor y la mafia. Peppino Impastato era un periodista que tenía una emisora de radio que se llamaba Onda Pazza, Onda Loca, y vivía en un pueblo muy pequeñito, y él mismo era hijo de mafiosos. Y en su programa era un programa de humor. Era un programa satírico, en plan lo que era Goma Espuma, ¿no? Que hacía voces, hacía escenas, y se reía de los mafiosos del lugar. Y sobre todo contaba los chanchullos de los mafiosos, o sea, los negocios que estaban haciendo en ese momento, y daba información muy relevante y muy desconocida, que de hecho tardó luego años en salir a la luz, ¿no? De sus negocios con el aeropuerto, con la construcción del aeropuerto de Palermo, con la construcción de autopistas, ¿no? Es una autopista que iba a pasar por allí, que iba prácticamente en zigzag, porque querían evitar pasar por los territorios, por los terrenos mafiosos, ¿no? Y era una carretera absurda, ¿no? Y todo tipo de los desmanes de allí, y sobre todo ridiculizándoles, ¿no? Haciendo la sintonía, cada vez que decía el nombre del capo de este Tano Badalamenti, este energúmeno, sonaba el ruido de la cadena del váter, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el pueblo lo oía todo el mundo, pero claro, todo el mundo pensaba que estaba loco. De hecho, murió asesinado, ¿no? El 9 de mayo de 1978. Y era especialmente peligroso por eso, ¿no? Porque usaba el humor para desmontar a la mafia, para decir que estos tíos que tenéis tanto miedo son ridículos, son unos delincuentes y son unos sinvergüenzas, ¿no? Entonces era muy revolucionario. Bueno, de hecho hoy lo sigue siendo en muchos sitios de Sicilia, del sur de Italia, ¿no? Pero abrió un camino para combatir a la mafia, que es el de la gente que se para, se planta y se enfrenta a ella, ¿no? Que son héroes civiles de Italia, que él fue uno de ellos, de los primeros, pero luego hubo muchos más, ¿no? Y fue así, con la aportación de gente como Peppino Impastato, en su caso a través del humor, que era revolucionario, como fue poco a poco derrotándose a la mafia. Y en el clan de los Carreoneses, que en ese momento dominaba Sicilia, al final fue derrotado, ¿no? A finales de los 90. Pues yo evidentemente les recomiendo ambos libros, los tienen en nuestra librería. Íñigo se los firmará aquí en el vestíbulo. Ha sido un placer, Íñigo. Pues nada, gracias a vosotros y a todos.